La piedra golpeó el cráneo, el egipcio cayó muerto, y en ese segundo el príncipe Moisés perdió absolutamente todo, o eso creía, porque lo peor aún estaba por venir, y nadie, ni él mismo, estaba preparado para lo que vendría después. Moisés lo tenía todo: poder, riqueza, el respeto de una nación entera. Criado como príncipe de Egipto, caminaba por los corredores dorados del palacio mientras su propio pueblo sangraba bajo el látigo de la esclavitud. Durante años logró ignorar esa verdad incómoda, pero hay heridas que no cicatrizan con lujo y hay gritos que ninguna pared puede acallar. Cuando Moisés finalmente enfrentó la brutalidad contra los hebreos, su pueblo, su sangre, algo se rompió dentro de él. En un instante de furia incontrolable, sus manos se mancharon de sangre. Un egipcio cayó muerto en la arena. Y con ese acto, Moisés no solo cometió un crimen, destruyó su destino, traicionó su privilegio y se convirtió en fugitivo de la única vida que conocía. Lo que parecía un pecado imperdonable se transformaría en el camino hacia su verdadero propósito. Pero primero tendría que perderlo todo. Antes de empezar esta historia que va a tocar tu corazón, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y si aún no estás suscrito al canal, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo, porque aquí compartimos historias que transforman vidas y no querrás perderte ninguna. Vamos allá. El sol del amanecer pintaba de oro las columnas del palacio real. Moisés despertó, como cada mañana, entre sábanas de lino egipcio, en una habitación donde el aire olía a incienso y mirra. Desde su ventana podía ver el Nilo serpenteando como una vena de vida a través del desierto. Egipto era grandioso. Egipto era poderoso. Y él, Moisés, era parte de esa grandeza. Se levantó y caminó descalzo sobre los pisos de mármol fresco. Los sirvientes ya lo esperaban con agua perfumada para su baño matutino, con túnicas de la más fina tela, con sandalias adornadas en oro. Todo estaba preparado, todo estaba en orden, como siempre lo había estado. Pero había algo que nunca encajaba del todo. Moisés se miró en el espejo de bronce pulido. Su rostro, curtido por el sol egipcio, le devolvía la mirada con ojos que guardaban preguntas sin respuestas. ¿Quién era él realmente? La hija del faraón lo había criado como su propio hijo. Le había dado un nombre egipcio, le había enseñado las artes de la guerra, la diplomacia, la administración del imperio, lo había convertido en un príncipe. Sin embargo, Moisés conocía la verdad, sabía de dónde venía. Sabía que la sangre que corría por sus venas no era la sangre de los faraones, sino la sangre de los esclavos. Era hebreo, uno de ellos. Aunque viviera en palacios, aunque comiera en mesas de ébano, aunque vistiera como la realeza, esa mañana, como tantas otras, intentó ignorar ese pensamiento incómodo. Se vistió, se preparó, sonrió a los cortesanos que lo saludaban con reverencias. Representó su papel a la perfección. El príncipe Moisés, hijo adoptivo de la casa real, admirado por su sabiduría e instruido en toda la ciencia de los egipcios. Pero el palacio tenía ventanas, y más allá de esas ventanas, más allá de los jardines perfumados y las fuentes cantarinas, existía otro Egipto, uno que Moisés había visto solo de lejos, como quien observa una tormenta desde un lugar seguro. Esa tarde, algo lo impulsó a salir. Tal vez fue el calor sofocante que hacía insoportable quedarse entre las paredes del palacio. Tal vez fue esa inquietud que últimamente no lo dejaba dormir, o tal vez, simplemente, había llegado el momento de que sus ojos vieran lo que su corazón ya sabía. Moisés salió sin escolta, sin el séquito habitual de guardias y sirvientes. Quería caminar solo, observar sin ser observado, ver la vida real de Egipto sin los filtros del protocolo y la pompa. No tuvo que caminar mucho. Los campos de construcción se extendían por kilómetros. Allí, bajo el sol implacable del mediodía, miles de hombres trabajaban. No, trabajar era una palabra demasiado noble para lo que hacía esa multitud. Eran bestias de carga con forma humana. Arrastraban bloques de piedra que parecían imposibles de mover. Sus espaldas desnudas brillaban de sudor y sangre. Sus rostros no mostraban expresión alguna, como
como si el sufrimiento hubiera borrado toda huella de humanidad. Y los capataces egipcios caminaban entre ellos con látigos en mano, gritando órdenes, repartiendo golpes. Moisés se detuvo. Su respiración se volvió más pesada. Por primera vez en su vida, no estaba viendo la esclavitud como una abstracción, como un concepto lejano que existía en los informes administrativos del palacio. La estaba viendo con sus propios ojos, la estaba oliendo. Podía escuchar los gemidos, los gritos ahogados de dolor, el chasquido de los látigos contra la piel. Un anciano tropezó bajo el peso de una carga imposible. Cayó de rodillas. El capataz no dudó ni un segundo. El látigo silbó en el aire y se estrelló contra la espalda del viejo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Moisés apretó los puños. Estos eran los hebreos, su pueblo, su gente. Un niño, no mayor de 10 años, intentó ayudar al anciano. Otro latigazo. El niño aulló de dolor y se apartó, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Algo dentro de Moisés comenzó a agrietarse. Había crecido escuchando las historias. Sabía que los hebreos eran esclavos, porque así lo había decretado el faraón, temeroso de que su número creciente representara una amenaza. Sabía que existían las cuotas de producción, los castigos, las condiciones brutales. Pero saberlo en teoría y presenciarlo eran 2 cosas completamente diferentes. Durante años, Moisés había construido un muro invisible entre ambas identidades. Por un lado estaba el príncipe egipcio, educado, refinado, poderoso. Por el otro estaba el hebreo de nacimiento, esa verdad escondida que nadie mencionaba en voz alta pero que todos conocían. Ese muro le había permitido vivir en paz, o al menos en una ilusión de paz. Pero los muros se derrumban y cuando caen, lo hacen de golpe. Moisés regresó al palacio esa noche con algo roto en el pecho. Cenó en silencio, ignorando las conversaciones superficiales de los cortesanos. La comida le sabía a ceniza. El vino no aliviaba la sequedad de su garganta. Se retiró temprano a sus habitaciones, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las espaldas ensangrentadas. Escuchaba los gemidos. Sentía el peso de su propio privilegio como una piedra sobre el pecho. ¿Cómo podía vivir en lujo mientras su pueblo sufría así? ¿Cómo podía disfrutar de banquetes mientras ellos apenas recibían raciones de supervivencia? ¿Cómo podía llamarse a sí mismo hebreo sin hacer nada por ellos? Las preguntas lo torturaban sin piedad. Los días siguientes fueron peores. Moisés salió nuevamente una y otra vez. Cada visita a los campos de trabajo era como arrancar una costra de una herida. El dolor era insoportable, pero no podía dejar de mirar. Necesitaba ver, necesitaba entender la magnitud del sufrimiento, y con cada visita la rabia crecía. No era solo indignación moral, era algo más profundo, más visceral. Era la furia de quien descubre que ha estado viviendo una mentira. La vergüenza de haber disfrutado comodidades mientras otros de su sangre morían bajo el látigo. La culpa del cómplice involuntario. Una tarde, mientras observaba desde cierta distancia, un capataz particularmente cruel llamó su atención. Era un hombre corpulento, de brazos gruesos y cicatrices en el rostro que hablaban de una vida de violencia. Gritaba obscenidades mientras golpeaba a un joven hebreo que había dejado caer su carga de ladrillos. El joven intentó explicar, intentó disculparse, pero las palabras no importaban. El capataz lo golpeó con el mango del látigo en el estómago. El hebreo cayó al suelo, sin aire, retorciéndose de dolor, y el capataz se rió. Moisés sintió que algo estallaba dentro de él. El mundo se volvió rojo. Su visión se nubló. El corazón le latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Sus pies comenzaron a moverse antes de que su mente pudiera detenerlos. Se acercó, cruzó la línea invisible que separaba al observador del participante. Ya no era un príncipe contemplando desde una distancia segura. Era un hombre caminando hacia su destino. El capataz continuaba golpeando al hebreo.
patadas ahora. El joven apenas se movía, apenas respiraba. ¡Basta! La voz de Moisés salió como un rugido. El capataz se detuvo y volteó. Sus ojos se encontraron, y en ese instante Moisés supo que había cruzado un punto de no retorno. El egipcio no lo reconoció como príncipe, o tal vez sí lo reconoció pero no le importó. Escupió al suelo y sonrió con desprecio. ¿Qué vas a hacer, hebreo? Esa palabra, hebreo, dicha con tanto odio, con tanto veneno. Los puños de Moisés temblaban. El mundo parecía haberse detenido. Los demás esclavos habían dejado de trabajar y observaban en silencio con los ojos muy abiertos. Ningún egipcio se interponía entre un capataz y su víctima. Nadie desafiaba el orden establecido, pero Moisés ya no era solo egipcio, y tal vez nunca lo había sido. El capataz dio un paso hacia él, levantando el látigo, dispuesto a enseñarle una lección a este entrometido. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. El látigo nunca llegó a tocar la piel de Moisés. Sus manos se movieron por instinto, entrenadas en las artes de combate del palacio. Agarró la muñeca del capataz con una fuerza que lo sorprendió incluso a él mismo. El egipcio soltó un gruñido de sorpresa y dolor. Por un segundo, sus miradas se encontraron. Los ojos del capataz reflejaban confusión, luego reconocimiento, luego miedo. Sí, miedo, porque ahora lo había reconocido. Este no era un hebreo cualquiera, este era el príncipe Moisés, pero ya era demasiado tarde para reverencias. La rabia que Moisés había estado acumulando durante días, quizás durante años, encontró finalmente su cauce. No pensó, no razonó, no calculó las consecuencias, simplemente actuó. Su puño se estrelló contra el rostro del capataz con un sonido seco y terrible. El hombre tambaleó hacia atrás. Moisés lo siguió, otro golpe y otro. La sangre comenzó a brotar de la nariz del egipcio, manchando su túnica. El capataz intentó defenderse, intentó usar su tamaño y su fuerza bruta, pero Moisés había sido entrenado por los mejores guerreros de Egipto. Conocía cada punto vulnerable del cuerpo humano y además tenía algo que el capataz no tenía, una furia ardiente que llevaba toda una vida reprimida. Los esclavos hebreos observaban petrificados. Ninguno se movió, ninguno dijo nada. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante imposible. El capataz cayó de rodillas escupiendo sangre. Levantó las manos en un gesto de súplica, intentando hablar, intentando pedir clemencia, pero las palabras salieron rotas, ininteligibles. Moisés lo miró desde arriba y por un momento un destello de lucidez atravesó la niebla roja de su ira. ¿Qué estaba haciendo? Esto era un hombre, por cruel que fuera. Esto era... El capataz aprovechó esa pausa. Con un movimiento desesperado, sacó un cuchillo de su cinturón y lo lanzó hacia arriba, buscando el vientre de Moisés. El instinto volvió a tomar el control. Moisés esquivó el ataque, agarró el brazo del egipcio y lo torció con violencia. Se escuchó un crujido horrible. El capataz aulló, el cuchillo cayó a la arena y entonces Moisés vio la piedra, una roca del tamaño de un puño, ahí en el suelo, a solo unos centímetros. Sus dedos la agarraron antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba haciendo. La levantó. No, el capataz apenas pudo susurrar la palabra. La piedra descendió. Una vez, el sonido fue nauseabundo, un golpe sordo y húmedo que Moisés nunca olvidaría. El cuerpo del egipcio se desplomó. Quedó inmóvil en la arena, con los ojos abiertos pero sin vida, con la sangre formando un charco oscuro que se extendía lentamente bajo su cabeza. Moisés soltó la piedra. Le temblaban las manos. Retrocedió un paso, 2, 3. No podía apartar la mirada del cadáver. ¿Qué había hecho? El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Los esclavos hebreos permanecían inmóviles, con expresiones que mezclaban el shock, el miedo y algo que tal vez era gratitud. Pero ninguno se acercó, ninguno habló. Moisés se miró las manos.
estaban manchadas de sangre, sangre roja, brillante, pegajosa, sangre egipcia derramada por manos que habían sido criadas en la opulencia del palacio. Había matado a un hombre, no en batalla, no en defensa del reino, no en un acto honorable de guerra. Lo había golpeado hasta la muerte en un arrebato de furia descontrolada. Lo había asesinado. El pánico comenzó a reemplazar a la ira. Su respiración se volvió rápida, superficial. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. ¿Qué había hecho? ¿Qué demonios había hecho? Miró a su alrededor. El campo de trabajo estaba curiosamente vacío en ese sector. Los demás capataces estaban en otras áreas, supervisando a otros grupos de esclavos. Nadie más, aparte de estos hebreos, había presenciado lo ocurrido. Nadie lo había visto todavía. El joven hebreo que había sido golpeado se incorporó lentamente, sosteniéndose las costillas. Miró a Moisés con ojos llenos de lágrimas. Abrió la boca como si fuera a decir algo, tal vez agradecer, tal vez pronunciar una bendición. Pero Moisés no quería gratitud. No podía soportar que lo miraran así, como si fuera un héroe, como si esto fuera justicia. Esto era un asesinato. Ayúdenme. Las palabras salieron de la boca de Moisés en un susurro ronco. Necesitamos esconderlo. Los esclavos se miraron entre sí, indecisos. Finalmente, dos de ellos se acercaron con cautela, como si Moisés fuera un animal salvaje que podía volverse contra ellos en cualquier momento. Juntos, los tres levantaron el cuerpo del capataz. Era pesado, mucho más pesado de lo que Moisés había imaginado. La muerte le había quitado toda dignidad, toda humanidad. Era solo carne y hueso, un peso muerto que arrastraron hacia el borde del campo de trabajo. Moisés miró alrededor frenéticamente. Necesitaban un lugar, necesitaban ocultarlo donde nadie pudiera encontrarlo. Al menos no de inmediato, al menos no hasta que pudiera pensar, hasta que pudiera encontrar una manera ¿de qué? De explicarlo, de justificarlo, de escapar de las consecuencias. La arena. Había montículos de arena por todas partes, acumulada por el viento del desierto. Si cavaban lo suficientemente profundo, si lo cubrían bien. Los tres hombres trabajaron en silencio. Moisés cavó con las manos desnudas, sin importarle que sus palmas de príncipe, suaves y cuidadas, se llenaran de ampollas y sangre. Cavó con desesperación, con la esperanza absurda de que si enterraba el cuerpo lo suficientemente profundo, podría enterrar también lo que había hecho. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando terminaron. El cuerpo del capataz yacía bajo casi 1 metro de arena. Alisaron la superficie lo mejor que pudieron. Esparcieron piedras y escombros para que pareciera un montículo natural. Cuando terminaron, Moisés se enderezó y miró su obra. Parecía adecuado. Nadie que pasara por ahí pensaría que bajo esa arena descansaba un cadáver. Se volvió hacia los esclavos hebreos que lo habían ayudado. Ellos lo miraban con una mezcla de temor y respeto. El joven que había sido golpeado dio un paso adelante. «Gracias», dijo con voz quebrada. Ese hombre había matado a mi hermano hace 1 mes. Lo golpeó hasta la muerte por romper un ladrillo. Tú hiciste justicia». ¿Justicia? No, esto no era justicia. La justicia no dejaba este sabor amargo en la boca. La justicia no hacía que las manos temblaran así. No digan nada. Moisés habló con urgencia. A nadie. Nunca. ¿Me escucharon? Si alguien pregunta, no vieron nada, no saben nada. Yo no estuve aquí. Los hebreos asintieron rápidamente. Por supuesto que guardarían el secreto. ¿Quién iba a creerles de todos modos? Eran esclavos. Su palabra no valía nada. Moisés se alejó caminando rápido, casi corriendo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba limpiar la sangre de sus manos, cambiar su túnica manchada, pensar en qué hacer a continuación. Regresó al palacio por una entrada trasera, evitando las áreas concurridas. Se escabulló a sus habitaciones sin que nadie lo viera, o al menos eso esperaba. Una vez dentro se dejó caer contra la puerta cerrada. Su respiración era errática. El corazón le latía tan fuerte
que sentía que iba a explotar. Miró sus manos nuevamente. Las había lavado en una fuente durante el camino, pero aún podía ver rastros de sangre bajo las uñas, en las líneas de las palmas. O tal vez solo estaba imaginándolo. Tal vez la sangre ya no estaba ahí físicamente, pero nunca desaparecería de su mente. Se dirigió a la jofaina de agua en su habitación y se lavó una y otra vez, frotando hasta que la piel le dolía. Pero no importaba cuánto se lavara, la mancha permanecía. Esa noche, Moisés no pudo comer, no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo, reviviendo una y otra vez el momento en que la piedra golpeó el cráneo del egipcio. El sonido, ese horrible sonido que nunca lo abandonaría. Había matado a un hombre, había cruzado una línea que no se podía descruzar, y por más que intentara justificarlo en su mente, el capataz era cruel, estaba torturando a un inocente, había atacado primero con el cuchillo, la verdad era ineludible. Había actuado por ira, por venganza, no por justicia, y ahora ese cadáver enterrado en la arena era una bomba de tiempo. ¿Cuánto tardarían en descubrirlo? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Cuando lo encontraran, cuando comenzaran a hacer preguntas, ¿cuánto tardarían en llegar hasta él? Los hebreos habían prometido guardar silencio, pero las promesas se rompían, los secretos se filtraban, especialmente cuando había tortura de por medio. Y si Faraón se enteraba de que su hijo adoptivo había asesinado a un egipcio, Moisés cerró los ojos con fuerza. El privilegio que lo había protegido toda su vida ya no lo salvaría. Había una diferencia entre ser el príncipe hebreo tolerado en la corte y ser un asesino. Incluso la hija del faraón tendría límites en cuanto podría protegerlo. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Cada sonido en el pasillo hacía que Moisés se sobresaltara. Cada paso lo hacía esperar que la puerta se abriera de golpe y entraran los guardias a arrestarlo. Pero no llegó nadie. Cuando el amanecer finalmente pintó el cielo de rosa y dorado, Moisés seguía despierto. Se sentía vacío, exhausto no solo en el cuerpo, sino en el alma. Tenía que saber, tenía que volver y confirmar que el cuerpo seguía oculto, que nadie lo había descubierto. Se vistió con ropa sencilla, sin los ornamentos de príncipe. Salió nuevamente del palacio, caminando por las calles que comenzaban a llenarse con los primeros trabajadores del día. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al campo de trabajo. Todo parecía normal. Los esclavos ya estaban en sus posiciones, arrastrando piedras, fabricando ladrillos. Los capataces gritaban órdenes. Nadie parecía haber notado la ausencia del egipcio muerto. Moisés se acercó con cautela al lugar donde habían enterrado el cuerpo. El montículo de arena seguía intacto, sin disturbar. Nadie había estado ahí. Respiró con alivio. Tal vez podría salirse con la suya. Tal vez el secreto permanecería enterrado junto con el cadáver. Estaba a punto de alejarse cuando escuchó voces. Dos hombres hebreos estaban discutiendo a pocos metros de distancia. Sus voces se elevaban, llenas de ira. Moisés se acercó instintivamente con la intención de calmar la situación. Uno de los hombres estaba golpeando al otro, empujándolo contra un muro de ladrillos sin terminar. ¡Detente!, gritó Moisés, interponiéndose entre ellos. ¿Qué están haciendo? Son hermanos. ¿Por qué pelean entre ustedes? El agresor se volvió hacia él, y en sus ojos Moisés no vio gratitud ni respeto. Vio algo mucho peor, vio desprecio. ¿Y quién te hizo príncipe y juez sobre nosotros? El hebreo escupió las palabras con veneno. ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio ayer? El mundo se detuvo. Todo el aire abandonó los pulmones de Moisés. Lo sabían. No solo ese hombre, por la forma en que lo dijo, en voz alta, sin miedo a que otros escucharan, todos lo sabían. El secreto no había durado ni un día. Las palabras del hebreo resonaron en los oídos de Moisés como un trueno. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse hasta que solo quedaron esas palabras, repetidas una y otra vez en su mente. ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio ayer? Otros esclavos habían dejado de trabajar y ahora los observaban. Algunos con curiosidad, otros con miedo y algunos con algo que parecía satisfacción.
como si estuvieran disfrutando de ver al príncipe egipcio expuesto, vulnerable, atrapado en su propio crimen. Moisés retrocedió un paso, con las manos levantadas en un gesto de defensa que no sabía exactamente contra qué se defendía. ¿Contra la acusación? ¿Contra la verdad? Yo solo quería ayudar. Su voz sonó débil, patética incluso a sus propios oídos. El hebreo que lo había confrontado soltó una risa amarga, seca, desprovista de todo humor. ¿Ayudar? Tú vives en un palacio, comes del plato del faraón, vistes con oro mientras nosotros cargamos piedras hasta que nuestras espaldas se rompen, y ahora, porque un día decidiste sentirte culpable, ¿crees que eres nuestro salvador? Cada palabra era un golpe, más doloroso que cualquier piedra, más cortante que cualquier látigo. Yo soy uno de ustedes. Moisés intentó defender su posición, pero su voz carecía de convicción. Soy hebreo. ¡No! El otro hombre lo interrumpió con furia. Tú no eres uno de nosotros. Nunca lo has sido. Tienes sangre hebrea, sí, pero ¿qué has hecho con ella? ¿Dónde has estado todos estos años mientras nos morían nuestros hijos? Mientras nos robaban a nuestras hijas, mientras nos quitaban hasta el último rastro de dignidad. Moisés no tenía respuesta, porque todo lo que el hombre decía era verdad. Y ahora vienes aquí, matas a un egipcio en un arranque de ira. ¿Y qué conseguiste? El hebreo continuó su diatriba. ¿Nos liberaste? ¿Cambiaste algo? No. Solo pusiste un objetivo en nuestras espaldas. Cuando encuentren el cuerpo, cuando sepan lo que pasó, ¿a quién crees que castigarán? ¿A ti, el príncipe? No, a nosotros. Siempre a nosotros. Un escalofrío recorrió la columna de Moisés. No había pensado en eso. En su desesperación por ocultar el crimen, por protegerse a sí mismo, no había considerado que las represalias caerían sobre los esclavos inocentes, que su acto de justicia podría resultar en más sufrimiento para aquellos que pretendía defender. ¿Qué clase de libertador era? Vete. El hebreo hizo un gesto de desprecio con la mano. Regresa a tu palacio antes de que causes más daño. No eres bienvenido aquí. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier piedra que Moisés hubiera podido recibir. Rechazado, no solo por los egipcios, que ahora lo verían como un traidor y un asesino, sino también por su propio pueblo, que lo veía como un impostor jugando a ser héroe. Moisés se alejó con pasos inestables, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía. Sus pies lo llevaron de regreso hacia el palacio, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. El secreto estaba fuera. Había volado de boca en boca entre los esclavos como arena arrastrada por el viento del desierto. Y si los hebreos lo sabían, ¿cuánto tardaría en llegar a oídos egipcios? No mucho. Descubriría pronto. Cuando llegó a las puertas del palacio, los guardias lo miraron diferente, no con el respeto habitual, sino con algo que parecía sospecha. Uno de ellos murmuró algo al otro, demasiado bajo para que Moisés pudiera escucharlo, pero el significado era claro. Ya lo sabían, o al menos sospechaban. Moisés pasó junto a ellos intentando mantener la compostura, la cabeza en alto, caminando con la confianza de un príncipe. Pero por dentro, todo se estaba desmoronando. Atravesó los corredores del palacio que habían sido su hogar durante toda su vida. Cada columna, cada tapiz, cada fuente le resultaba familiar, y sin embargo, ahora todo parecía extraño, hostil. Las miradas de los sirvientes lo seguían. Los cortesanos susurraban a su paso. El peso de lo inevitable presionaba sobre sus hombros como una montaña. Llegó a sus habitaciones y cerró la puerta tras de sí, como si ese delgado panel de madera pudiera mantener alejado lo que venía. Se dejó caer en el borde de su cama y enterró el rostro entre las manos. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Horas? ¿Minutos? No tuvo que esperar mucho para obtener la respuesta. Los pasos en el corredor eran inconfundibles. Pasos militares, sincronizados, múltiples. Se detuvieron frente a su puerta. 3 golpes fuertes. Príncipe Moisés, por orden del faraón, debe presentarse ante él de inmediato. El corazón de Moisés se hundió. El faraón, no un mensajero menor, no un funcionario de rango medio. El propio faraón lo convocaba. Eso solo podía significar una cosa. Sabía. Moisés abrió la puerta. 6 guardias lo esperaban, con las manos sobre las empuñaduras de sus espadas. No lo arrestaron de inmediato, pero el mensaje era claro. No era una invitación,
era una orden. Y si intentaba huir, lo detendrían por la fuerza. Caminó entre ellos como un condenado hacia su ejecución. Los pasillos que había recorrido miles de veces ahora parecían interminables. Cada paso lo acercaba más a su destino, a su juicio, a su final. Cuando llegaron a la sala del trono, Moisés vio que no era una audiencia privada. La corte entera estaba reunida. Nobles, sacerdotes, generales, consejeros. Todos lo observaban con expresiones que iban desde la curiosidad morbosa hasta el disgusto apenas disimulado. Y en el centro, en el trono elevado que dominaba la sala, estaba el faraón, el hombre que gobernaba Egipto con mano de hierro, el hombre ante quien naciones enteras se inclinaban, el hombre que con una sola palabra podía decretar la vida o la muerte de millones. El hombre que lo había tolerado como hijo adoptivo de su hermana, pero que nunca había olvidado que Moisés era, en esencia, hebreo. «Acércate». La voz del faraón resonó en la sala como el trueno. Moisés avanzó. Cada paso requería un esfuerzo monumental. Cuando llegó al pie del trono, se arrodilló. No por respeto, sino porque sus piernas ya no podían sostenerlo. El faraón lo observó en silencio durante largos segundos. Su rostro era una máscara impenetrable. «Es cierto», finalmente habló. «¿Mataste a uno de mis capataces?» No había sentido en negarlo. La mentira solo empeoraría las cosas. «Sí». La palabra salió apenas como un susurro. Un murmullo recorrió la sala. Los nobles intercambiaban miradas de shock. Los sacerdotes movían la cabeza con desaprobación. Los generales apretaban las mandíbulas con ira apenas contenida. «¿Por qué?», preguntó el faraón. Moisés levantó la mirada. Por primera vez en días sintió un destello de la rabia que lo había impulsado a actuar. Porque estaba torturando a un hombre inocente, porque estaba matándolo a golpes, porque es lo que hacemos con los esclavos. El faraón lo interrumpió con frialdad. Son propiedad, herramientas, y si una herramienta no funciona, se reemplaza. Esa es la ley. Esa es la forma en que Egipto se ha construido hasta convertirse en el imperio más grande del mundo. Es mi pueblo. Moisés pronunció las palabras que había estado reprimiendo toda su vida. Son mi sangre. Son esclavos. El faraón se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando peligrosamente. Y tú, Moisés, eres un traidor. La palabra cayó sobre la sala como una sentencia de muerte, porque eso era exactamente lo que era. No importaba su crianza, no importaba su educación, no importaba cuántos años hubiera vivido como príncipe. Un acto había sido suficiente para borrar todo eso y revelarlo por lo que realmente era. Un hebreo, un esclavo, un traidor. La pena por asesinar a un egipcio es la muerte. El faraón se recostó en su trono, y la pena por traición es aún peor. Sin embargo, se detuvo. Moisés contuvo la respiración. Mi hermana te ha criado, te ha amado como a un hijo, y por respeto a ella, te daré una oportunidad que no mereces. Tienes hasta el amanecer para abandonar Egipto. Cruza la frontera antes de que salga el sol y vivirás. Si te encuentran después de eso, serás ejecutado en el acto. No habrá juicio, no habrá clemencia. Era un exilio, un destierro, la pérdida de todo lo que Moisés conocía, pero era vida. Y Moisés, el faraón añadió con voz gélida, si alguna vez regresas a Egipto, si alguna vez vuelvo a ver tu rostro, te mataré personalmente. Eso te lo prometo. Los guardias lo levantaron bruscamente, lo escoltaron de vuelta a sus habitaciones, pero ahora era diferente. Ya no era un príncipe, era un prisionero en libertad condicional. Le dieron media hora para recoger lo que pudiera cargar. Moisés miró a su alrededor, las sábanas de lino, los muebles de ébano, las túnicas bordadas en oro, los perfumes importados. Nada de eso importaba ya, nada de eso podía llevarse donde iba. Tomó solo lo esencial, un manto resistente, sandalias de viaje, un odre para agua, algo de pan seco, y una bolsa pequeña con algunas monedas de plata que podría necesitar. Todo lo que era, todo lo que había sido, se reducía a una bolsa que cabía en su espalda. Cuando salió del palacio por última vez, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte. Tenía hasta el amanecer.
Menos de 12 horas para poner la mayor distancia posible entre él y Egipto. Las calles de la ciudad que había conocido toda su vida ahora le eran hostiles. La gente lo señalaba, murmuraba a su paso. La noticia había corrido rápido. El príncipe asesino, el traidor hebreo, el fugitivo. Moisés caminó con la cabeza gacha, evitando las miradas, intentando volverse invisible. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada ruido lo hacía sobresaltarse. Cruzó las puertas de la ciudad justo cuando las últimas luces del día se apagaban en el cielo. Frente a él se extendía el desierto, infinito, implacable, mortal. No sabía hacia dónde ir, solo sabía que tenía que alejarse, tenía que desaparecer. Comenzó a caminar hacia el este, donde había escuchado que existían tierras más allá del desierto. Midia, le habían dicho alguna vez. Un lugar donde los nómadas vivían libres, donde nadie conocía su nombre, donde podría comenzar de nuevo, si es que lograba llegar vivo. La noche del desierto era fría, mucho más de lo que había anticipado. Moisés nunca había dormido a la intemperie, nunca había conocido el hambre real, nunca había estado verdaderamente solo, pero ahora lo estaba. Caminó durante horas bajo la luz de las estrellas. Sus pies, acostumbrados a las sandalias suaves del palacio, pronto se llenaron de ampollas. Su garganta se secó. Su cuerpo, criado en el lujo, protestaba con cada paso. Cuando finalmente se detuvo para descansar, se dejó caer sobre la arena fría y miró hacia atrás. En la distancia, apenas visible en el horizonte, las luces de Egipto parpadeaban como estrellas caídas. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, todo quedaba atrás. Moisés cerró los ojos y por primera vez desde que era niño lloró. Lloró por la vida que había perdido. Lloró por el hombre que había matado. Lloró por el pueblo que lo había rechazado. Lloró por sí mismo, por el príncipe que ya no existía. Cuando el amanecer finalmente pintó el cielo de rosa y dorado, Moisés se levantó y continuó caminando. Cada paso lo alejaba más de Egipto. Cada paso lo llevaba hacia un futuro incierto. Era un fugitivo, un asesino, un hombre sin hogar, sin identidad, sin propósito, pero estaba vivo. Y en el vasto silencio del desierto, mientras el sol abrasador comenzaba su ascenso implacable, Moisés entendió algo que cambiaría todo. A veces, para encontrar quién realmente eres, primero tienes que perderlo todo. El desierto se extendía infinito frente a él. Días de caminata, días de sed, días de soledad absoluta. Pero Moisés siguió adelante, porque no tenía alternativa, porque el pasado lo había alcanzado y ahora tenía que construir un futuro desde las cenizas de quien había sido. El sol del desierto era un enemigo despiadado. Moisés había leído sobre el desierto en los pergaminos del palacio, había escuchado historias de viajeros que lo cruzaban, pero ninguna palabra, ninguna descripción lo había preparado para esto. El calor era físico, tangible, como caminar a través de un horno ardiente. La arena reflejaba la luz con tal intensidad que le dolían los ojos. El horizonte se ondulaba y temblaba, creando espejismos de agua que desaparecían cuando se acercaba. 3 días llevaba caminando, o tal vez 4. Había perdido la cuenta. El tiempo en el desierto no funcionaba como en el mundo civilizado. Solo existía el sol abrasador del día y el frío punzante de la noche. Solo existía la sed que nunca se saciaba del todo y el hambre que roía sus entrañas. El agua del odre se había acabado la mañana anterior. El pan seco, racionado cuidadosamente, había durado apenas 2 días. Ahora solo le quedaba seguir adelante, con la esperanza cada vez más débil de encontrar un oasis, un pozo, cualquier signo de vida. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. La piel de su rostro y brazos se había quemado bajo el sol implacable. Las ampollas en sus pies se habían reventado y ahora cada paso dejaba manchas de sangre en la arena. Pero el dolor físico no era nada comparado con el tormento en su mente. Durante el día, mientras caminaba bajo el sol cegador, Moisés no podía dejar de revivir todo. El rostro del capataz egipcio en el momento en que la piedra golpeó su cráneo,
el sonido, ese horrible sonido que lo perseguía incluso despierto, las palabras del hebreo que lo había rechazado: tú no eres uno de nosotros, nunca lo has sido. ¿Quién era él entonces? Ya no era egipcio, lo habían exiliado, desterrado, borrado de la historia del imperio como si nunca hubiera existido. Pero tampoco era hebreo. Su propio pueblo lo había rechazado, lo había visto como un impostor jugando a ser salvador. No pertenecía a ningún lugar, no era nadie. En las noches, cuando el frío lo hacía temblar bajo su manto delgado, las dudas lo atormentaban aún más. ¿Había valido la pena ese momento de rabia incontrolable, ese acto impulsivo que le había costado todo? El capataz estaba muerto, sí, pero había cambiado algo. Los hebreos seguían siendo esclavos. El sufrimiento continuaba. Y ahora probablemente enfrentaban represalias aún peores por lo que él había hecho. Había destruido su vida. ¿Y para qué? Para nada. El cuarto día, o quizás el quinto, Moisés cayó de rodillas en la arena. Ya no podía continuar. Las piernas no le respondían. La visión se le nublaba. La lengua, hinchada y seca, apenas cabía en su boca. Iba a morir aquí, en el desierto, solo, como tal vez merecía. Se dejó caer de costado sobre la arena caliente. El cielo azul intenso llenaba su visión. Tan vacío, tan indiferente. ¿Es esto lo que querías?, pensó, sin saber exactamente a quién dirigía la pregunta. ¿Es este mi castigo? ¿Mi final? Cerró los ojos. El calor, el dolor, la sed, todo comenzó a desvanecerse. Tal vez esto era la muerte, no tan terrible como había imaginado, solo un fundirse gradual con la arena, un convertirse en parte del desierto. Pero entonces escuchó algo, un sonido que al principio creyó que era otro espejismo, otra alucinación de su mente desesperada. Voces, risas y el balar de ovejas. Abrió los ojos con esfuerzo. A lo lejos, borroso y ondulante en el calor, vio movimiento, figuras, personas reales. Con la última chispa de energía que le quedaba, Moisés gritó, o intentó gritar. Lo que salió de su garganta fue apenas un graznido ronco, casi inaudible, pero fue suficiente. Una de las figuras se detuvo, se volvió en su dirección y comenzó a acercarse. Moisés perdió la conciencia antes de que llegaran hasta él. Cuando despertó, estaba a la sombra. Una sombra bendita, fresca, imposible. Parpadeó confundido. Había muerto. ¿Era esto el más allá? Está despertando. Una voz de mujer, joven, preocupada. Alguien acercó un odre a sus labios. Agua fresca y limpia. Moisés bebió con desesperación, casi ahogándose en su prisa. Despacio, otra voz femenina, esta más madura, más firme. Bebe despacio o te enfermarás. Moisés obedeció, forzándose a tomar pequeños sorbos, aunque cada célula de su cuerpo gritaba por más. Cuando su visión finalmente se aclaró, vio que estaba bajo una carpa de tela gruesa, y a su alrededor había 7 mujeres, todas observándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Quién eres?, preguntó la mayor de ellas, una mujer de unos 20 años con ojos oscuros e inteligentes. ¿Qué hace un egipcio muriendo en el desierto? Egipcio. Lo había identificado por su ropa, probablemente, o por su acento, o tal vez simplemente por su apariencia. No soy... comenzó Moisés, pero se detuvo. ¿Qué iba a decir? Que no era egipcio, que era hebreo, que no era nada. Estaba huyendo. Finalmente dijo, con la voz todavía ronca. Las mujeres intercambiaron miradas. La mayor asintió lentamente. Ya veo. Bueno, fugitivo o no, casi mueres ahí afuera. Afortunadamente para ti, veníamos de regreso del pozo con nuestras ovejas. Las ovejas. Eso explicaba los balidos que había escuchado. Estas eran pastoras. Gracias, Moisés susurró. Me salvaron la vida. No nos des las gracias todavía. Otra de las mujeres, más joven, intervino con una sonrisa. Nuestro padre decidirá qué hacer contigo. Podría entregarte a las autoridades si eres un criminal. Moisés sintió una punzada de pánico. ¿Hasta dónde llegaba la influencia del faraón? ¿Habría enviado mensajeros a las tierras vecinas buscándolo? Pero estaba demasiado débil para huir, demasiado exhausto para resistirse. Su destino, una vez más, estaba en manos de otros. Le dieron más agua,
pan, algo de queso de cabra, comida sencilla, pero para Moisés era un banquete. Su cuerpo, hambriento durante días, absorbió cada bocado con gratitud desesperada. Cuando recuperó algo de fuerza, las mujeres lo ayudaron a levantarse. Tambaleándose, apoyándose en dos de ellas, Moisés caminó hasta una tienda más grande en el centro de un pequeño campamento. Dentro, sentado sobre cojines y fumando de una pipa larga, había un hombre mayor. Su barba era completamente blanca, su piel curtida por años bajo el sol del desierto, pero sus ojos eran agudos, penetrantes, llenos de una sabiduría que venía solo con décadas de vida. «Así que este es el egipcio que encontraron mis hijas». El hombre habló con voz grave y resonante, medio muerto en el desierto. «Padre», la hija mayor comenzó, «estábamos regresando del pozo cuando...». El anciano levantó una mano, interrumpiéndola gentilmente. «Ya me contarán después. Primero quiero escuchar su historia». Se volvió hacia Moisés. «Soy Jetro, sacerdote de Madián. ¿Y tú eres?». Moisés vaciló. ¿Quién era? Ya no sabía cómo responder esa pregunta. «Moisés», finalmente dijo. «Mi nombre es Moisés, un nombre egipcio», Jetro observó. «Pero tus ojos cuentan una historia diferente. ¿Has perdido algo o huido de algo? ¿O ambas cosas?». La percepción del anciano era inquietante. «Ambas cosas», Moisés admitió en voz baja. Jetro lo estudió en silencio durante largos segundos. Luego asintió, como si hubiera tomado una decisión. «El desierto es tanto tumba como cuna», dijo. «Mata a algunos, transforma a otros. El hecho de que mis hijas te encontraran justo cuando estabas al borde de la muerte, tal vez no fue coincidencia. No creo en el destino», Moisés respondió con amargura. «Solo en consecuencias». Una leve sonrisa tocó los labios de Jetro. «Las consecuencias son el lenguaje del destino, pero esa es una discusión para otro día. Por ahora, necesitas descansar, sanar, y después, si quieres, puedes quedarte. Siempre necesito manos adicionales para cuidar los rebaños». ¿Quedarse? ¿Aquí? ¿En este campamento nómada en medio de la nada? Moisés miró a su alrededor. La tienda era simple, casi austera. No había oro, no había lujos, solo lo esencial para la supervivencia. Y sin embargo, había algo aquí que el palacio nunca había tenido. Una sensación de paz, de honestidad, de pertenencia genuina. «No tengo nada que ofrecer a cambio», Moisés dijo. «No tengo dinero, no tengo...». «Tienes dos manos que funcionan». Jetro lo interrumpió. «Y cuando te recuperes tendrás dos piernas. Eso es más que suficiente. Los nómadas no medimos el valor de un hombre por lo que posee, sino por lo que puede contribuir y por su carácter». «Carácter». Moisés casi soltó una risa amarga. ¿Qué carácter tenía un asesino fugitivo? Pero no dijo nada. Simplemente asintió. Los primeros meses en Madián fueron los más difíciles de la vida de Moisés. No físicamente, su cuerpo se recuperó rápido, fortalecido por el trabajo duro y la comida sencilla pero nutritiva, sino emocionalmente. Había pasado de ser príncipe a ser pastor, de vivir en palacios a dormir bajo las estrellas, de dar órdenes a recibirlas. La caída era vertiginosa, humillante. Al principio, sus manos suaves de príncipe se llenaron de ampollas al manejar el cayado de pastor. No sabía cómo guiar a las ovejas, cómo encontrar pasto, cómo protegerlas de los depredadores. Cometía errores constantes que hacían que las hijas de Jetro, especialmente Séfora la mayor, rodaran los ojos con exasperación. Pero Moisés aprendió, porque no tenía alternativa, y porque, por primera vez en su vida, el trabajo que hacía tenía un propósito directo y tangible. Cuando una oveja se perdía y él la encontraba, cuando un cordero nacía bajo su cuidado, cuando el rebaño prosperaba, eso significaba algo. No era gloria, no era poder, pero era real. Séfora resultó ser su maestra más paciente y simultáneamente más dura. No le tenía lástima, no le daba concesiones por su pasado privilegiado. Si hacía algo mal, se lo decía directamente. Si lo hacía bien, apenas lo reconocía con un asentimiento. Y extrañamente Moisés llegó a apreciar esa honestidad brutal.
Una tarde, mientras pastoreaban juntos el rebaño cerca de un pequeño oasis, Séfora finalmente le habló de algo más que ovejas y agua. ¿De qué huías?, preguntó sin rodeos. Moisés se tensó. En meses nadie le había preguntado. Jetro le había dado espacio. Las otras hermanas habían respetado su silencio. De mí mismo, respondió después de una larga pausa. De lo que hice, de lo que no pude ser. Séfora lo observó con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían ver más allá de las palabras. Todos huimos de algo, dijo. Mi bisabuelo huyó de una guerra. Mi abuela huyó de un matrimonio arreglado. Mi padre, él dice que huyó de la arrogancia de los hombres que creen conocer todos los caminos de Dios. Hizo una pausa. Pero lo que importa no es de qué huyes, sino hacia qué corres. ¿Hacia qué corría? Moisés no tenía respuesta. Había estado tan enfocado en huir, en sobrevivir, en simplemente existir de un día al otro, que no había pensado en un futuro, en un propósito. Aquí no hay gloria, Séfora continuó, como si leyera sus pensamientos. No hay reconocimiento, solo hay trabajo. Día tras día. Solo hay el cuidado de estas criaturas tontas y testarudas que dependen de nosotros para sobrevivir. Sonrió ligeramente. Pero hay paz en eso. Hay dignidad en hacer algo bien, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre. Sus palabras se quedaron con Moisés durante días, semanas, meses, y lentamente algo comenzó a cambiar. El desierto, con su silencio vasto e implacable, le enseñó a escuchar. No solo los sonidos externos, el viento, los balidos de las ovejas, el crujido de las dunas, sino también su propio interior, las voces que había estado sofocando durante años. Las ovejas, con su necesidad constante de cuidado y protección, le enseñaron responsabilidad sin gloria. No importaba cómo se sintiera, no importaba si estaba cansado o frustrado o perdido en sus pensamientos. Las ovejas necesitaban agua, necesitaban pasto, necesitaban protección, y él era responsable de proporcionarlo. Jetro, con sus historias nocturnas alrededor de la fogata, le enseñó que la sabiduría no venía de los pergaminos y las bibliotecas, sino de la vida vivida, de los errores cometidos y las lecciones aprendidas. Y Séfora le enseñó algo que no tenía nombre. No era amor, no todavía, pero era respeto. Era compañerismo, era la posibilidad de conectar con otro ser humano no por lo que él representaba o poseía, sino simplemente por quien era. Un año pasó, luego 2. Moisés ya no se veía como un príncipe caído, ya no soñaba con regresar a Egipto en triunfo, ya no se atormentaba cada noche con el recuerdo del egipcio muerto en la arena. Esas heridas seguían ahí, siempre estarían ahí, pero ya no sangraban. Una noche, sentado junto a la fogata con Jetro, el anciano sacerdote lo miró de manera especulativa. «Has cambiado», dijo simplemente. Moisés asintió. Era verdad, había cambiado. Las manos que una vez habían sostenido copas de oro, ahora tenían callos de pastor. La espalda que había sido masajeada con aceites perfumados, ahora estaba bronceada y curtida por el sol. El corazón que había sido dividido entre dos mundos, ahora había encontrado, si no un hogar, al menos un lugar de descanso. El desierto tiene una forma de quemar todo lo superficial, Jetro continuó. Deja solo lo esencial, solo lo verdadero. El hombre que encontraron mis hijas hace 2 años estaba roto, perdido, huyendo, pero el hombre que veo ahora hizo una pausa. Ese hombre está encontrando su camino. ¿Lo estaba? Moisés no estaba seguro, pero por primera vez en años sentía que tal vez, solo tal vez, había un camino, no el que había planeado, no el que había imaginado, pero un camino de todos modos. Séfora me ha hablado de ti, Jetro dijo cambiando de tema, de cómo trabajas con el rebaño, de cómo has aprendido, de cómo, sonrió levemente, de cómo discuten. Moisés sintió calor en el rostro que no tenía nada que ver con la fogata. Ella es una mujer notable, admitió. Lo es, Jetro estuvo de acuerdo. Y creo que ve en ti algo que tal vez tú mismo aún no ves. Potencial, propósito. Un hombre que ha sido pulido por el sufrimiento
en lugar de destruido por él. Unas semanas después, bajo las estrellas interminables del desierto, Moisés le pidió a Séfora que se casara con él. Su propuesta no fue poética. No tuvo las palabras floridas que los cortesanos egipcios habrían usado. Fue simple, directa, honesta. No tengo nada que ofrecerte excepto mi trabajo. No tengo riqueza, no tengo estatus, ni siquiera tengo un pasado del que pueda estar orgulloso. Pero si me aceptas, te prometo que cuidaré de ti como cuido del rebaño, con dedicación, con constancia, cada día. Séfora lo miró durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Para alguien que alguna vez fue príncipe, esa es la propuesta más poco romántica que he escuchado, dijo. Pero luego su expresión se suavizó. Y también la más honesta. Sí, Moisés, me casaré contigo. Su boda fue sencilla, sin ceremonias elaboradas, sin invitados de otras tierras, solo la familia de Jetro, algunas familias nómadas vecinas y las estrellas como testigos. Pero cuando Moisés puso su mano en la de Séfora, sintió algo que nunca había sentido en el palacio: paz. Los años siguieron pasando. Nació un hijo. Lo llamaron Gersón, que significaba extranjero allí, porque Moisés dijo: he sido forastero en tierra ajena. El niño era saludable, curioso, lleno de vida. Y cuando Moisés lo sostenía, cuando veía esos ojos inocentes mirándolo con total confianza, algo en su pecho se apretaba. Este niño nunca sabría del palacio, nunca sabría del príncipe que su padre había sido. Para Gersón, su padre era simplemente un pastor, un hombre que olía a ovejas y desierto, un hombre con manos callosas y una risa cada vez más frecuente. Y tal vez eso estaba bien. Una tarde, 40 años después de haber llegado a Madián, Moisés estaba solo con el rebaño en las laderas del monte Horeb. Era un día como cualquier otro. El sol brillaba con la intensidad usual. Las ovejas pastaban tranquilamente. El viento del desierto susurraba entre las rocas. Moisés tenía ya 80 años. Su barba era blanca. Su cuerpo, aunque todavía fuerte por el trabajo constante, mostraba las marcas del tiempo. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de décadas bajo el sol. Las cicatrices en sus manos contaban historias de trabajo duro. A veces, cuando estaba solo así, su mente vagaba hacia el pasado, pero ya no con dolor, ya no con remordimiento, solo con curiosidad, como si esos eventos hubieran sucedido a otra persona, en otra vida, el príncipe que había sido, el asesino que había huido, el fugitivo que casi muere en el desierto. Ese Moisés había muerto hace mucho tiempo. El Moisés que quedaba era un pastor, un esposo, un padre, un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no venía del poder o la posición, sino de la humildad de servir, que la verdadera sabiduría no venía de los libros, sino de escuchar, que la verdadera identidad no venía de dónde nacías o cómo te criaban, sino de las elecciones que hacías cada día. El pecado que había cometido, ese acto impulsivo que había destruido su destino, tal vez no lo había destruido después de todo, tal vez lo había transformado, porque el príncipe egipcio nunca habría aprendido estas lecciones, nunca habría desarrollado la paciencia para guiar, la humildad para servir, la compasión que venía de conocer el sufrimiento propio. El exilio no había sido el fin de su historia, había sido el principio de su verdadera preparación. ¿Para qué? Moisés no lo sabía todavía. Tal vez para nada. Tal vez su propósito era simplemente vivir esta vida sencilla, criar a su hijo, cuidar sus ovejas y eventualmente ser enterrado en algún lugar del desierto sin nombre. Y si ese era su destino, Moisés había hecho las paces con eso, porque había aprendido la lección más importante de todas. No necesitas ser príncipe para tener valor. No necesitas gloria para tener propósito. No necesitas poder para hacer diferencia. A veces, lo que parece como el peor error de tu vida es exactamente lo que necesitas para convertirte en quien realmente debías ser. El sol comenzaba a descender. Era hora de llevar el rebaño de vuelta al campamento. Séfora estaría preparando la cena. Gersón estaría esperando con preguntas interminables sobre todo y nada.
Moisés silbó a las ovejas, señalando con su cayado la dirección correcta. Ellas lo siguieron, confiadas, sabiendo que él las llevaría a casa. Y mientras caminaba, el viejo pastor que alguna vez había sido príncipe sonrió. El desierto lo había quebrado, y al quebrantarlo, lo había hecho completo. Su historia no había terminado, pero ese capítulo, el del hombre que huyó de su pecado y encontró su redención en el exilio, había llegado a su fin. Y cualquier cosa que viniera después, Moisés estaba listo, porque ahora, finalmente, sabía quién era. La historia de Moisés nos recuerda una verdad profunda que muchos olvidan. Los errores más devastadores de nuestra vida no tienen por qué definirnos para siempre. Aquel día en Egipto, cuando la ira nubló su juicio y sus manos se mancharon de sangre, Moisés creía que había destruido todo, y en cierto sentido, lo hizo. Destruyó al príncipe, destruyó la vida de privilegio, destruyó la identidad que había construido durante 40 años. Pero al destruir todo eso, el desierto le dio algo que el palacio nunca pudo ofrecerle: la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando se despojaba de títulos, posesiones y expectativas. En el exilio, lejos de las voces que le decían quién debía ser, Moisés finalmente pudo escuchar la suya propia. Aprendió que el liderazgo no se trata de poder, sino de servicio, que la fuerza verdadera viene de la humildad, que el carácter se forja en el desierto, no en los palacios. Cada oveja que cuidó le enseñó paciencia. Cada día bajo el sol implacable le enseñó resistencia. Cada noche bajo las estrellas le enseñó que él era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Y cuando mires tu propia vida, cuando enfrentes tus propios errores, tus propias huidas, tus propios exilios, autoimpuestos o forzados, recuerda esto: el desierto no es el fin, es la preparación. Las crisis que parecen destruirnos a veces son exactamente lo que necesitamos para convertirnos en quienes debemos ser. Porque Moisés, el pastor humilde que aprendió a guiar ovejas en el desierto, estaba siendo preparado para algo que nunca imaginó: regresar a Egipto no como príncipe, sino como libertador. No para gobernar desde un trono, sino para guiar a su pueblo a través del desierto hacia la libertad. Pero esa es otra historia. Por ahora, lo que importa es esto: cuando todo parece perdido, cuando sientes que has arruinado tu destino irreparablemente, cuando el peso de tus errores amenaza con aplastarte, recuerda que el desierto tiene algo que enseñarte y que el exilio, por doloroso que sea, puede convertirse en tu redención. Si esta historia te tocó el corazón, no te la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite recordar que los errores no son el final, sino el comienzo de algo nuevo. Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad. Suscríbete para más historias que transforman vidas y déjame en los comentarios: ¿cuál fue el desierto que te transformó? Tu historia podría inspirar a miles. Nos vemos en el próximo video.